Hola, el día de hoy les hablaremos sobre los diferentes tipos de percepción. Nuestro grupo se encuentra conformado por Andrea Torres, Dio Andris Polo y quien les habla, Ricardo Aya. Para empezar, iniciaré hablando sobre los sistemas sensoriales. Cabe destacar que cada modalidad sensorial proporciona al organismo la información derivada de una forma específica de energía crucial para poder desenvolverse. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema sensorial, el cual hace parte fundamental de nuestro sistema nervioso, es el responsable de procesar la información sensorial, donde a su vez se presenta lo que es la percepción sensorial. Básicamente la percepción es una imagen mental que se forma a partir de la experiencia que tenemos, la cual esa recepción de información se realiza a través de los sentidos. Por esto se dice que la percepción es de carácter subjetivo, que quiere decir que es selectivo, porque nosotros decidimos, a veces de forma inconsciente, percibir algunas cosas y otras no. Además que es temporal porque no se producirá por siempre sino por un corto plazo. Para seguir con este orden de ideas, mi compañera Diandris les ampliará un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Así como lo mencionaba mi compañera, también es importante hablar sobre la transducción sensorial, ya que este es ese proceso de transformación de los diversos tipos de energía, es decir, una estimulación sensorial, en impulsos nerviosos llevada a cabo por receptores sensoriales. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta o tener presente es que el receptor sensorial puede ser una célula no neuronal especializada, es decir, las células de los botones gustativos en el gusto, fotorreceptores de retina, visión, células ciliadas, aparato vestibular, entre otros, o una neurona sensorial, es decir, receptores cutáneos, olfatorios, entre otros. Tanto si esta estimulación sensorial incide directamente sobre una célula que no es neuronal especializada, como si lo hace sobre una que sí es sensorial. El efecto de esta estimulación generará pues una modificación potencial y eso será a nivel eléctrico, algo parecido a las neuronas sinápticas, cuando esta presináptica pues libera el neurotransmisor, es algo parecido. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del caso del sistema visual. Esta estimulación de estos fotorreceptores va a provocar una modificación en esa frecuencia de disparo en células que son ganglionares de la retina. Bueno, estas células son neuronas sensoriales y se encuentran constantemente activadas. Bueno, por consiguiente podemos decir que esta es la transducción y comienza con una modificación en el potencial de reposo que es generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo que es determinado. Y bueno, ahora mi compañero les ampliará un poco más sobre este tema. El procesamiento subcortical. El adjetivo subcortical se aplica a todas las estructuras cerebrales ubicadas debajo de la corteza cerebral, siendo estas esenciales para una multitud de funciones que incluyen el procesamiento sensorial, la regulación del estado del ánimo, el aprendizaje, la memoria y la regulación motora. El cerebro humano se divide en dos categorías amplias: las estructuras corticales y subcorticales. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro y esta implica el funcionamiento de alto nivel, como el razonamiento, el procesamiento del lenguaje y la interpretación de la información sensorial. Por otro lado, las estructuras subcorticales comprenden una diversidad de regiones desempeñándose funciones vitales en el funcionamiento diario. Como podemos observar en la figura, las estructuras subcorticales incluyen, pero no se limitan al tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el cerebro y el tronco cerebral. Cada una de estas regiones tiene una función específica y juntas forman una red que posibilita la experiencia humana consciente y regula los procesos corporales. El tálamo, por ejemplo, es una área subcortical clave que actúa como una especie de estación de relevo para la información sensorial y motora que se dirige hacia las demás cortezas cerebrales. El hipotálamo, por otro lado, regula una serie de funciones autónomas como la temperatura corporal, el apetito, la sed, así como las respuestas al estrés y las emociones. Los ganglios basales son un grupo de estructuras subcorticales que juegan un papel crucial en el control del movimiento y también
implicados en el procesamiento del aprendizaje y la memoria. Trastornos como la enfermedad de Parkinson se caracterizan por la rigidez y el temblor. Son el resultado de daños en los ganglios basales. Por su parte, el hipocampo y la amígdala son componentes del sistema límbico que está fuertemente implicado en la memoria y las emociones. La amígdala está implicada en la generación de respuestas emocionales, en particular en las respuestas al miedo, mientras que el hipocampo juega un papel crucial en la formación de nuevas memorias. El cerebro, aunque se encuentra por debajo de la corteza cerebral, tiene una estructura cortical y se encarga de la coordinación del movimiento y del mantenimiento del equilibrio. El tronco cerebral, por último, controla una serie de funciones automáticas vitales, incluyendo la respiración, la frecuencia cardíaca y el sueño. Al mismo tiempo hablaremos de cómo nuestro cerebro interpreta la información que recibe del exterior, el cual ocurre pues gracias a la función de la corteza cerebral y a su procesamiento. Por ejemplo, cuando una persona nos toca o nos acaricia, nuestra piel posee unos receptores especializados que reciben esa información por medio de los estímulos externos, lo que nos permite sentir o detectar cambios ya sea en la temperatura o de pronto en el peso, hasta inclusive en los elementos nocivos que pueden generar alguna percepción de dolor. Es decir, toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral, y este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las notcias. Esta es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como una consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral. Esto es en ausencia de alteraciones cognitivas a nivel global y que no haya una alteración que pueda explicarse por una afectación de esas áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Bueno, la palabra noxia proviene del griego noxi y este significa falta de conocimiento y se utilizó por primera vez en el año 1891 para referirse a una alteración en esa capacidad de reconocer un estímulo en aquellos pacientes o en aquellas personas que el problema no se hallaba en la capacidad para encontrar el nombre de los objetos, sino en la capacidad para reconocer ese objeto como tal. En definitiva, este término fue utilizado para hacer referencia a una alteración en el reconocimiento y no en el lenguaje. Bueno, una anoxia puede producirse también en relación con el resto de canales sensoriales humanos. Es por eso que a continuación vamos a mencionar pues los tipos o los diferentes tipos de anoxias que podemos encontrar. Así es, para iniciar hablaremos de la agnosia visual, la cual es la incapacidad para reconocer estímulos visuales familiares, a pesar de que se conserva al menos parcialmente la sensación visual. Es decir, el defecto perceptual no deriva de una falla en la resolución visual o de una ceguera como tal, ya que pues quienes sufren este tipo de agnosia pueden ver, o sea, identificar líneas, formas, diferentes niveles de iluminación, pero son incapaces de reconocer el significado como tal de lo que están viendo. Estas alteraciones se pueden observar disociadas para el reconocimiento de los objetos. Es por eso que les hablaré sobre los distintos tipos de agnosia visual que se pueden encontrar, iniciando con la agnosia visual para los objetos. Esta se refiere a un defecto perceptual específico para interpretar visualmente los objetos reales, lo que quiere decir que la persona no solo es incapaz de nombrar el objeto o de señalar cuál es su función, sino que no recuerda haberlo visto nunca. Sin embargo, el objeto puede ser reconocido a través de otra modalidad sensorial, como lo es el tacto. Por ejemplo, les es difícil reconocer tanto un libro de tamaño grande como uno de tamaño pequeño. Ahora bien, en esta agnosia también podemos encontrar dos. La primera, que es la aperceptiva, que es la incapacidad de identificar la forma de los objetos asociada con la imposibilidad de parear objetos semejantes, así como para copiar dibujos de objetos. Y la segunda, que es la agnosia asociativa. Esta, a diferencia pues de la anterior, conserva la capacidad de describir el objeto, la posibilidad de parear objetos similares y de copiar un objeto, pero no se puede reconocer dicho objeto.
Por otro lado tenemos la prosopagnosia, la cual se describe como una alteración específica que produce un déficit en el reconocimiento de caras familiares. En este caso, la persona que tiene esta lesión es incapaz de relacionar una cara con una persona conocida previamente, pero sí es capaz de reconocer la identidad de esta persona, ya sea por medio de la voz o del movimiento. Ellos pueden también diferenciar si se trata de una persona o de un animal, también su género, ya sea masculino o femenino, y también si se trata de un niño o un adulto. Sin embargo, no son capaces de identificarla. Ya en una prosopagnosia aperceptiva no logran identificar las características de la cara y por tanto no son capaces de clasificar o describir sus características. También tenemos la acromatopsia, la cual consiste en la pérdida de la capacidad para percibir los colores. En este caso, las personas con este trastorno pierden completamente la visión del color y solamente ven en tonos grises. Aunque es posible que estas personas respondan correctamente ante preguntas que implican, en lugar de la percepción, la memoria verbal del nombre del color asociado como un objeto. Por ejemplo, si preguntamos verbalmente de qué color es la sangre, la respuesta probablemente será correcta, ya que independientemente de la imaginación visual hemos aprendido que la sangre es roja y esta información está almacenada en nuestra memoria verbal. A su vez, también está la agnosia cromática asociativa, la cual consiste en ser una alteración en la capacidad para denominar los colores que se muestran o de seleccionar un color que se ha nombrado. Es una alteración en el reconocimiento del color. Esta se produce por una lesión que desconecta las áreas visuales de las áreas lingüísticas en el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, pueden clasificar correctamente los colores sin nombrarlos o pueden contestar a preguntas que requieran exclusivamente una respuesta verbal que está almacenada en la memoria, como lo sería de qué color es la sangre. Bueno, ahora hablaremos de la alteración de las habilidades visoespaciales. Este incluye un abanico de trastornos muy diverso, desde la heminegligencia espacial, en la que se altera la integración del hemiespacio, hasta la orientación en la capacidad de orientar objetos o líneas en el espacio, pasando por esa capacidad de componer la hora de un reloj no digital. Bueno, esta alteración de líneas es un trastorno que puede observarse cuando se explora la capacidad de ubicar o comparar ángulos. Bueno, un ejemplo de esto es la desorientación topográfica, que esta consiste en una alteración en esa capacidad de orientarse en los lugares conocidos porque no se establece una correcta relación espacial entre nuestra posición y los lugares que estamos viendo en nuestro entorno. Hablaremos acerca del síndrome de Balin. Este es un síndrome que es causado por lesiones bilaterales en la corteza parietal o parieto-occipital. Balin fue un médico de origen húngaro quien describió las características fundamentales de este síndrome, el cual hace referencia a un conjunto de síntomas caracterizados por diversas alteraciones en las habilidades relacionadas con la atención y la percepción espacial. Las características principales de este síndrome de Balin son una alteración en la mirada denominada apraxia ocular, que consiste en una alteración en esa capacidad de dirigir la mirada hacia los objetos del espacio y por tanto una alteración en la capacidad de búsqueda, conservando lo que es la motilidad ocular intacta. Los pacientes con esta apraxia de la mirada no pueden dirigirse hacia los objetos localizados en su entorno y su visión queda como regalada a aquellos elementos que entran en su campo visual en ese momento. También está la ataxia óptica, que esta por su parte consiste en una alteración en la coordinación óculo-manual voluntaria, en lo que las personas no pueden dirigirse correctamente a los objetos que están viendo o presentando visualmente. Por ejemplo, una persona que quiera agarrar su celular que está en una mesa y no, aunque lo esté viendo, al momento de agarrarlo, su mirada está fija en el objeto, pero su mano no alcanza a agarrarlo, sin embargo se desvía hacia un lado de donde está el objeto. También está una alteración en esa capacidad de prestar atención a más de un estímulo visual o la simultagnosia. Aquí los pacientes o las personas son incapaces de atender a más de un estímulo del entorno a la vez.
Por su parte, la visoconstrucción consiste en esa alteración en la capacidad para dibujar o para realizar construcciones, ya sea bidimensionales o tridimensionales. Existen unas pruebas y las más utilizadas para valorar esta visoconstrucción son la copia de dibujos en papel y lápiz, la reproducción de modelos o palillos en la reproducción de cubos tridimensionales. Bueno, estas tareas de construcción implican un elevado nivel de complejidad cognitiva, puesto que se encuentra la integración de funciones que son procesadas en los lóbulos occipital, parietal y frontal. Estas reproducciones requieren de una percepción visual eficaz, una buena capacidad de relacionar la percepción con imágenes, una habilidad conservada para trasladar tres imágenes o actos motores necesarios para su reproducción. La agnosia auditiva consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se producen como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral. Podemos diferenciar varios tipos de agnosias auditivas en función de si los estímulos auditivos son verbales, no verbales o musicales. A continuación daremos a conocer los diferentes tipos de agnosia. La sordera pura de palabras. Se ha denominado sordera pura de palabras al trastorno en la comprensión del lenguaje hablado que se acompaña de una alteración en la capacidad de repetir palabras o frases y de una incapacidad para la escritura o el dictado. De esta se deriva lo que es la agnosia auditiva para sonidos, la cual es una alteración en la capacidad para discriminar sonidos en ausencia de una afectación del lenguaje, lo que quiere decir que las personas que presentan este trastorno son incapaces de diferenciar los sonidos no verbales, pero difieren en cuanto a las características de su alteración. Esta agnosia se puede desarrollar de dos maneras, la perceptiva y la asociativa. Por último tenemos la amusia, la cual es la incapacidad concreta para reconocer la música. En este caso se aborda un amplio espectro, desde sufrir un déficit en la capacidad rítmica hasta percibir la música como un simple ruido. Asimismo, estas alteraciones se generan en la percepción, la ejecución, la lectura y escritura musical. Bueno, ahora hablaremos acerca de las anosias somatosensoriales, en la que se encuentra la agnosia táctil. Hace referencia a esa alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se producen en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debida a un fallo en esa capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se tocan o que se palpan, o bien es un error en la relación entre las impresiones táctiles y su significado. Bueno, en este tipo de alteraciones se encuentra la ailognosia, que es esa incapacidad para valorar la densidad, el peso o la conducción de calor. También está la amorfognosia, que es esa alteración en la capacidad de percibir el tamaño y la forma. La submactognosia es una alteración en el conocimiento corporal o en la condición del propio esquema corporal. Las asubmactognosias pueden afectar una parte del esquema corporal, asubmactognosia unilateral, o al esquema corporal entero, asubmactognosia bilateral. Ahora hablaremos acerca de la anostognosia, el cual fue introducido por el neurólogo Joseph para referirse a esa falta de conciencia de la hemiplegia en pacientes que habían sufrido lesiones del hemisferio derecho como parte del síndrome de heminegligencia. En la actualidad, este término también tiene una utilización más amplia en campos de neurociencia y hace referencia a la falta de conciencia de los déficits sensitivos, motores, cognitivos o también lingüísticos, que se producen como consecuencia del daño cerebral o sujetos a diversas patologías psiquiátricas o incluso la demencia. Por último tenemos las agnosias olfatorias, donde hablaremos de la anosmia, la cual es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar olores. Asimismo, puede venir acompañada por la disminución en la capacidad para discriminar sabores. Las anosmias se pueden clasificar en función de su semiología y según la localización del problema causante de las mismas. Según su modo de expresión se distinguen las siguientes variedades: hiposmia, hiperosmia, parosmia, cacosmia, anosmia sensorial selectiva y agnosia anósmica. A manera de conclusión, existen diferentes tipos de percepción, los cuales son visual, auditiva, gustativa, olfativa y táctil.
Ellas resultan de un notable manejo analítico de la información respectiva y que le llega a centros nerviosos a través de vías que están en serie y en paralelo. Todos ellos aparecen gracias a los receptores especializados de nuestro cuerpo, que permiten recibir información de estímulos externos para ser procesada e interpretada gracias a la función de la corteza cerebral, la cual nos lleva a emitir unas respuestas. Sin embargo, si uno de estos procesos sensoriales se ve afectado por alguna lesión o alteración, se genera una agnosia, que involucra la incapacidad de reconocer estímulos externos. De antemano queremos agradecer por su atención.